Con Rodrigo Pérez, sabemos que el proceso de formalización ha comenzado, todo esto en relación a la menor de 13 años de edad, hallada finalmente ayer tras ser sustraída por un hombre de 42 años. Rodrigo. Así es, comenzó justamente esta audiencia, primero de control de detención, luego de formalización en el Juzgado de Garantía de Valparaíso. Vamos a escuchar antecedentes probablemente, algunos de ellos públicos, otros evidentemente no. Estamos hablando de una menor de 13 años. Estábamos hablando justamente sobre los intervinientes. Sabemos que está incluso el Sename en esta audiencia. ¿Cuál va a ser su rol? Evidentemente todos esos detalles los vamos a conocer en minutos en esta audiencia que acaba de comenzar. Audiencia de formalización y de control de detención del sujeto de 42 años que tenía justamente, que fue sorprendido en Maitencillo con esta joven de 13 años. ¿Cuáles son los cargos que va a enfrentar? Abusos reiterados. Tonka, te escucho. Tú nos comentabas hace un ratito atrás, ¿podrías reiterar la información? Estos son dos partes de un proceso. Coméntanos qué es lo que va a vivir esta persona que estamos viendo en pantalla ahora. Lo que estamos viendo ahora es la audiencia de control de detención en el Juzgado de Garantía de Valparaíso. El control de detención, ¿qué es lo que es? En palabras simples, se le pregunta, ¿no? Finalmente se ven los antecedentes respecto de su detención, no de los cargos que se le están imputando, si es que esta fue apegada o no a la ley. Hay casos, esperemos que este evidentemente no sea así, en donde se determina que la detención no fue legal, que se saltaron un paso, en definitiva. Claro. Y finalmente eso muchas veces echa abajo estos casos y finalmente entonces no queda nada. Este sujeto podría caer en esa figura. Esperamos que no. Sabemos que la Policía de Investigaciones realizó todos los procedimientos de manera rigurosa, pero hay casos en donde la defensa apela justamente a la detención. Luego, una vez pasada esa audiencia de control de detención, lo que viene es la formalización de los cargos. Es decir, se le dice, señor, usted está acá para enfrentar los cargos que se le imputan. Sabemos que es abuso reiterado a menores, ¿no? Que finalmente tiene que ver con esta niña de menos de 14 años. Y es finalmente por eso entonces que se le va a investigar. Se le informa sobre eso y si es que entendió cuáles son los cargos. Él simplemente tiene que decir si sí o si no. Luego de eso, entonces se establece un plazo para la investigación. Claro. Y es en esa investigación en donde se le podrían eventualmente imputar más delitos. Lo escucho. Rodrigo, este caso claramente tiene notoriedad pública. Ha sido el país testigo de los pormenores de esta situación y es por lo mismo que hay tantos incumbentes. Tú hablas del Sename, veíamos imágenes también de la representante de la Defensoría de la Niñez. Cuéntame, ¿es un caso excepcional? ¿Se observa de una manera especial? Por favor. Mira, absolutamente. ¿Por qué? Porque tiene que ver justamente con el bienestar de esta menor, el bien superior, por así decirlo, ¿no? Sí, claro. Y es justamente por eso que probablemente está la Defensoría de la Niñez y además el Sename, porque probablemente lo que se va a discutir en algún momento es sobre con quién durante el proceso de investigación está en mejores condiciones la menor. Y eso es algo evidentemente muy conflictivo para la familia y a lo que vamos a estar atentos. Ahora, usted sabe, tenemos compromisos comerciales, vamos a ese corte y al regreso los detalles de lo que está ocurriendo aquí en la quinta región, Valparaíso, Juzgado de Garantía, con este sujeto de 42 años sorprendido con esta niña de 13 años en Maitencillo. Vamos. Excelente, Rodrigo. Muy bien, regresamos. De una semana fue encontrada justamente con este sujeto de 42 años. Aquí tienen que ver dos procesos que van en paralelo. Uno, evidentemente, los cargos que va a enfrentar este sujeto, ya lo decía, de 42 años, que creó perfiles falsos. Aquí pudiese entrar la figura de suplantación de identidad, eso la verdad es que no lo sabemos. Y es justamente eso lo que probablemente van a intentar configurar ahora en esta audiencia de formalización de cargos o posterior, cuando pudiese ser reformalizado. También existe la figura que ronda, ¿no? No sabemos si es que eso lo va a pedir también el abogado de la familia, la figura de secuestro o de sustracción de menores. Finalmente, eso es lo que vamos a ver en esta audiencia. Y en paralelo, yo les decía, el Tribunal de Familia va a determinar cuáles son las medidas cautelares para la menor, cuál es el lugar, el destino que finalmente le brinda las mejores condiciones para esta niña. ¿Será con la familia? ¿Será con una institución? Es justamente eso. O será con algún tutor, que también puede ser determinado, ¿no? A alguien que finalmente configure una familia, un personaje, perdón, de la familia que configure este bienestar
para esta menor de 13 años. Vamos a observar evidentemente esos detalles, además de saber cuáles fueron los antecedentes en los cuales no fueron encontrados, ¿no?, estas dos personas, esta niña de 13 años, además este sujeto de 42 años, yo les decía, en la comuna de Maitencillo, informado por la Policía de Investigaciones ayer a las 5:20 de la tarde cuando subieron este tuit. Ahora, ¿qué es lo que arriesga? Podría arriesgar desde 15 años y un día en adelante, ¿no? Justamente esta figura del abuso reiterado a menor de 14 años, lo que hoy día va a enfrentar, y esa sería la condena. Ahora, lo importante además, ¿no?, es si es que se va a decretar o no la prisión preventiva. Nosotros sabemos que la Fiscalía lo va a solicitar. Uno, por el riesgo de fuga, y además por el riesgo a la sociedad. Así lo va a solicitar. Será entonces determinación del propio juzgado, determinación de ellos si es que vamos a ver justamente a este sujeto en prisión preventiva o no. Y también lo que se determina en ese momento, si es que esa prisión, de concederse, va a ser aquí en la región o en algún otro penal, dependiendo de las condiciones de seguridad para el propio imputado. Amaro, te escucho. Otra cosa que también se va a determinar, y corrígeme si es que me equivoco, es lo que va a durar también el marco de la investigación. ¿Y por qué lo señalo? Es muy importante porque además durante ese lapso de tiempo no sabemos finalmente si, como tú bien señalabas, esta menor de edad va a estar en manos de su propia familia o de un tercero, léase el Sename o algún tipo de institución que determine verdad o familia, el propio juzgado. Eso debe acongojar muchísimo a los papás. Tú te has relacionado con ellos, ¿qué te dicen al respecto? Claro. Esa es la principal preocupación, Amaro. Anoche, no, cuando se trasladaron hasta Curauma, luego de esta notificación de la Policía de Investigaciones, llegaron hasta allá y ellos lo que esperaban en ese momento era, evidentemente, el reencuentro y luego regresar a casa con esta niña, ¿no? Esta niña de 13 años. Sin embargo, esto no se dio. ¿Por qué? Principalmente porque hay pericias que realizarle. Justamente en el servicio médico legal, que sabemos que se dieron al lugar el día de hoy, ¿no? Pericias psicológicas y físicas además, ¿no? Para configurar de buena manera el delito que finalmente se le está imputando a este sujeto de 42 años. Pero además, ¿no?, y lo conversábamos justamente con quienes están asesorando en la parte legal, con el abogado Juan Pablo López, justamente, sobre este temor que tiene la familia respecto de cuál va a ser el destino. ¿Cómo no? ¿Pudiese ella quedar a cargo de instituciones como el Sename o alguna otra institución afín, o eventualmente con algún familiar que configure, según el tribunal, las garantías necesarias para el cuidado de la niña, o eventualmente con los padres? Finalmente son esas las alternativas que hoy día, cuenta, Sergio, al menos los acongojan, Rodrigo, no solamente la espera de encontrarla, sino que además esto. Sergio, Rodrigo, yo me pongo en la situación de un papá y efectivamente lo que tiene que ser el haber estado en ese proceso que verdaderamente es una agonía de la incertidumbre. Finalmente tienes a tu hija, claro, tienes ese primer abrazo en el que le comunicas todo y donde no quieres tocar los temas más sensibles, pero ni siquiera puede pasar la noche en el hogar, sino que todavía sigue, como tú bien señalabas, en custodia. ¿Por qué? Porque se le tienen que hacer todas las pericias de rigor. Sergio, un escenario verdaderamente dificilísimo, dificilísimo para la menor, dificilísimo para los padres, complejo para las autoridades y los organismos que están en este proceso. Queremos comentarles también que hace algunos minutos el juez que lleva el proceso ha velado las cámaras para la prensa y sigue esta audiencia de formalización en privado. Sí, es un tema muy especial, muy sensible, en el que por supuesto nosotros podemos ahondar, pero con ciertas restricciones básicas en la protección del menor. Si me permites reiterar solamente, y también, Rodrigo, Sergio, para beneficio de nuestra audiencia y en consideración a esta menor de edad, nosotros ya no mencionamos su nombre, lo hacemos ex profeso, lo hacemos a conciencia, lo habíamos hecho antes. ¿Por qué? Porque efectivamente los medios de comunicación, tal como se ha evidenciado, contribuyen muchas veces en estos procesos de búsqueda que, gracias a Dios, llegaron a buen término. Pero ahora esa menor efectivamente tiene que ser resguardada en su integridad, sobre todo frente a los abusos que enfrenta este hombre de 42 años de edad. Es muy importante para nosotros, como línea editorial del canal, dejar esto absolutamente explicitado. La otra línea y el otro tema que se ha levantado a propósito de esta conversación tiene que ver con la fragilidad
en el uso de las redes. Y aquí hay un dato muy curioso que establece el Mercurio el día de hoy. Dice, estudio de IBM Security advierte pocos resguardos en el tema de protección de datos y además señala que los chilenos han creado en promedio, ojo con el dato, 14 cuentas online durante la pandemia. Diversas personalidades para distintos usos, en una situación que sin duda tenemos que volver a conversar, porque no solo esta menor estuvo expuesta, ahora son todos los menores. Tú, yo, como papás, tenemos que preocuparnos sin duda de qué es lo que está ocurriendo. O sea, esto nos pone a todos sobre alerta y efectivamente claro el tener obligadamente esa conversación y esa aproximación mayor hacia, en mi caso, mi hija, por ejemplo, 15 años de edad, perfectamente también vulnerable y susceptible. Es interesante cómo esta noticia se ha convertido finalmente en algo que aporta información de utilidad pública y a lo menos a todos lo que hace, ¿verdad?, es nos mantiene en una actitud un poco más vigilante como papás. Tal cual.